Muy buenos días, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y a nombre de la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, la doctora Petra Armenta Ramírez, les damos la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de conferencias, temas selectos de derecho en el contexto actual, precisamente por la contingencia de salud consecuencia del COVID-19. En esta ocasión estamos llevando a cabo esta conferencia todavía en el marco de los festejos del Día del Abogado, que como sabemos fue el día de ayer, el 12 de julio, y precisamente se llevó a cabo una conferencia el pasado viernes 10, el pasado sábado 11, y hoy, lunes 13, estamos ya integrando esta conferencia precisamente todavía en este marco de los festejos del Día del Abogado, y hoy toca el turno al doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien nos impartirá la conferencia magistral El COVID-19 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda alguna será una conferencia enriquecedora y bueno, invitamos a todas y a todos a que nos acompañen a lo largo del desarrollo precisamente de esta extraordinaria disertación. Antes de cederle el uso de la voz a mi distinguido doctor y amigo José Lorenzo Álvarez Montero, voy a leer unas breves líneas de su extraordinaria trayectoria profesional y académica. José Lorenzo Álvarez Montero es doctor honorario en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación, otorgado por la Universidad de las Naciones. Doctor en Derecho con calificación sobresaliente magna cum laude por la Universidad de Almería, España. Doctor en Filosofía con especialidad en Educación por la Atlantic International University. Doctor en Derecho por la Universidad de Jalapa. Doctor en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación por la Universidad de las Naciones. Máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universidad de Girona, Cataluña, España. Maestro en Educación con especialidad en Metodología de la Enseñanza Superior. Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Cuenta con cursos de posgrado en Derechos Humanos en el Institut Drest Human, obviamente también de la Universidad de Barcelona en España, diplomado en Enseñanza Superior, diplomado en el Estado Contemporáneo y su reconstrucción institucional y diplomado en Derecho Electoral y Procesal Electoral. Sin duda, una extraordinaria trayectoria profesional y académica del doctor José Lorenzo Álvarez Montero y bueno, pues sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz para su extraordinaria disertación, el COVID-19 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, distinguido doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Agradezco la presencia distante de quien o quienes me hacen el favor de ver y escuchar, y les comparto una convicción. Como docente e investigador, considero que no es suficiente cumplir con las obligaciones académicas, sino que como integrante de la sociedad es indispensable participar en los problemas que actualmente estamos viviendo y que hoy es la pandemia del COVID-19 manifestando cada uno de nosotros nuestras diferentes ideas. He seguido con atención, por conducto de los medios de comunicación, los graves problemas de salud, sociales, económicos y los efectos políticos que ha causado esta terrible pandemia que nos agobia. En relación a estos graves acontecimientos, quiero compartir en mi expresión o con mi expresión de tres momentos cronológicos diferentes, teniendo en cuenta que es un problema mucho más complejo, que la realidad es mucho más grande. El primer momento lo considero el inicio de la pandemia en Wuhan, China. El segundo momento, la presencia de la pandemia en nuestro país. Y el tercer momento, la expansión de la misma en México, de acuerdo con la semaforización oficial. Desde mi punto de vista, nuestra centenaria Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene las respuestas necesarias para tratar los tres momentos a que hago referencia. En relación al primer momento, es decir,
el conocimiento de que en diciembre de 2019 en un país hay brotes de COVID-19, SARS-CoV-2, debió desde ese momento tomar las medidas de prevención y para el caso de la fracción 16 del artículo 73 de nuestra Constitución Federal, encontramos que ahí se regula el Consejo de Salubridad General, que en su apartado 2 dispone que en caso de epidemias de carácter grave, de peligro de invasión de enfermedades exóticas en nuestro país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables para dictar y tomar las medidas necesarias a fin de hacer frente a la situación. Estas medidas que se mencionan en el precepto se complementan con lo que señala el párrafo 3 de que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones deberán ser obedecidas por todas las autoridades administrativas del país. Aquí yo considero que esta parte, esta fracción 16 en este párrafo tercero, debe ser adicionado, porque no es posible que únicamente las autoridades administrativas tengan la obligación de obedecer las disposiciones de la Secretaría de Salud. Para mí, deben ser todas las autoridades del país, es decir, administrativas, legislativas y judiciales. Bueno, pues este mandamiento es el fundamento para que de inmediato se iniciara la planeación de modo que se pudiera afrontar la pandemia o enfermedad exótica para el caso, ya que debemos preguntarnos nosotros si la pandemia es o no un peligro para la sociedad, ¿sí? Bueno, pues la implementación que debió hacerse desafortunadamente fue tardía. Se desperdició tiempo que México tenía de ventaja y desafortunadamente no se preparó nada. Los servidores públicos que tenían a su cargo la citada obligación, en este caso, de incumplimiento o incumplimiento extemporáneo, pienso que deberían de algún modo ser responsables y en su caso sancionados. Respecto del segundo momento, es decir, cuando ya la pandemia se encuentra concretamente en México, el párrafo primero del artículo 29 constitucional establece con toda claridad que en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro peligro o conflicto que ponga a la sociedad en grave peligro, el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrán suspender en todo el país o en parte del país los derechos humanos y sus garantías que sean indispensables o necesarias para hacer frente rápida y eficazmente al problema que se presente. A su vez, el mismo párrafo nos señala que el presidente puede obtener del propio Congreso las facultades extraordinarias necesarias para legislar, observando desde luego los requisitos y condiciones que el propio precepto señala. Ahora me pregunto, ¿la pandemia COVID-19, reitero, ha puesto a la sociedad mexicana en grave peligro o conflicto? Como la respuesta es afirmativa a la realidad que estamos viviendo, formulo una siguiente pregunta. ¿Por qué no se aplicaron las disposiciones que acabo de mencionar? Suspendidos los derechos humanos necesarios para hacer frente a la pandemia y facultado al presidente para legislar, se hubiera evitado
multitud de problemas, retardos y pienso que muertes. Al presentarse el problema, debió enfrentarse de manera enérgica y decidida, con los instrumentos científicos, técnicos y jurídicos de que se dispone, sin detenerse por evitar consecuencias políticas, críticas malsanas, y si no, ¿para qué sirven las medidas que tiene nuestra Constitución? En este aspecto, además, debe señalarse que 7 señores feudales de oposición, que gobiernan igual número de estados, decidieron no obedecer las instrucciones federales, poniendo en riesgo a la población y así la política primero en lugar de la salud y la vida. En relación al tercer momento, recuerdo aquí el segundo párrafo del artículo 131 de nuestra Constitución Federal, que dispone que el Ejecutivo de la Unión podrá ser facultado por el Congreso para legislar aumentando, disminuyendo, suprimiendo las cuotas de tarifas de importación y exportación y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones y las importaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. ¿Qué más autorizaciones necesita el presidente de la República para tomar decisiones de carácter fiscal, económico o de comercio? Ninguna. Puede hacerlo porque la Constitución lo faculta para ello. No requiere del Congreso ninguna otra nueva ley. Sin embargo, este precepto tampoco se aplicó. ¿Será por ignorancia? No lo creo. Hay abogados brillantes y conocedores en el gobierno. Por temor a la crítica o ataques de los adversarios políticos, magnates de la economía, de las grandes empresas transnacionales, posiblemente, o mejor dicho, seguramente. Como se podrá observar, nuestro texto constitucional contiene la normatividad para tiempos regulares o normales y para casos anormales, irregulares o conflictivos. Lo que debemos hacer es aplicar las medidas extremas que señala la Constitución y hagamos como la misma señala, frente rápida y eficazmente a los peligros y conflictos de la sociedad mexicana en busca de una solución. También quisiera yo aprovechar la oportunidad para referirme a esta parte de la Constitución que habla de los derechos humanos y su expansión en los instrumentos internacionales de los que México es parte. Si acudimos al origen de los derechos humanos y a su desarrollo, fácilmente comprobaremos que su incorporación en los textos está dirigida para que sean respetados por las autoridades públicas, como puede observarse, por ejemplo, en las primeras 10 enmiendas de la Constitución americana y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Si leemos a la vez los primeros 3 párrafos del artículo 1 de nuestra Constitución, vamos a constatar que se mantiene ese mismo origen y en especial el tercer párrafo de este artículo 1 señala: todas las autoridades tienen la obligación en el ámbito de su competencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, inviolabilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Pero ¿solo las autoridades públicas violan los derechos humanos? ¿Solo frente a dichas autoridades tenemos derechos humanos? La respuesta es no. Ya desde hace tiempo se formuló esta cuestión y al final se concluyó que también los particulares violan los derechos humanos. Ahora, con motivo del COVID-19 y con la conducta negativa de ciertas personas, considero que en el último párrafo del artículo 1 debe adicionarse para incorporar la prohibición de toda discriminación con motivo de trabajo, de manera que expresamente se establezca en este párrafo, además de que toda persona, para darle una interpretación global que finalmente diga, todas las autoridades en el ámbito de su competencia y en general todas las personas tienen obligación de respetar los derechos humanos. Desafortunadamente, la protección de los derechos humanos en el ámbito particular está muy limitada, por no decir nula, como puede observarse fácilmente al leer el tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 5 de la Ley de Amparo y las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pandemia COVID-19 nos está dejando múltiples experiencias de diversos tipos, entre las que destaco, para el caso, la conducta negativa, discriminatoria, infundada de múltiples personas con el personal de salud. La pandemia provocada por el COVID-19 SARS-CoV-2 que se ha vivido en el mundo y en nuestro país ha mostrado múltiples problemas, deficiencias, vacíos, contradicciones. Ha mostrado múltiples problemas. También, desde luego, fortalezas, debilidades, por lo que considero que es necesario reflexionar para prevenir, cambiar y mejorar. Ante estos problemas, en algunos casos, corresponderá al gobierno atenderlos de manera inmediata. Otros serán responsabilidad de la sociedad. Sin que signifique una lista completa de acciones y elementos, el gobierno, a través del Consejo de Salubridad General, deberá implementar el protocolo para enfrentar la pandemia o cualquier otra enfermedad inusitada que seguramente tendremos en un futuro. Esperamos que sea lejano, pero algunos dicen que será más próximo de lo que nos imaginamos. Asimismo, blindar en general al personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, administrativos y manuales, a fin de darles seguridad y confianza, proporcionándoles todos los implementos de trabajo para protección de su salud y vida y desde luego también de sus familiares. Dotar a los hospitales o centros de internamiento con los materiales necesarios para atender a los pacientes, estableciendo anualmente en el presupuesto de egresos un rubro para estas contingencias y darlo a conocer a la sociedad. Es importante que la sociedad conozca que en el presupuesto de egresos de la Federación hay un rubro, una línea dedicada precisamente a cualquiera de estos acontecimientos imprevistos. Expedir los acuerdos administrativos necesarios que orienten a la sociedad
sobre la conducta que debe observarse durante la epidemia y sancionar administrativa y penalmente toda conducta que ponga en peligro a la sociedad. A la sociedad en general corresponderá conocer, acatar, difundir los acuerdos administrativos que se expidan sobre la conducta, acciones u omisiones que las personas deben observar y apoyar las acciones para combatir la epidemia bajo la dirección de las autoridades sanitarias. La coordinación y apoyo entre ambas partes, gobierno y sociedad, siempre tendrán un resultado positivo. En el rubro de los derechos humanos del personal de salud, encontramos uno de los elementos más negativos o lamentables por parte de la sociedad. En primer lugar, debe precisarse que la pandemia puede afectar a cualquier persona. Cualquiera puede ser víctima de esta enfermedad. Atento a lo anterior, el personal de salud es el contingente que da el frente para combatir la pandemia, tratando de cuidar la salud y salvar la vida de los demás. Este personal debe ser valorado por toda la sociedad, brindándoles respeto y agradecimiento. Tengamos presente que, de acuerdo con el programa estadístico ante la pandemia, el personal de México inició sus actividades sin tener los instrumentos y elementos necesarios para atender debidamente a los pacientes, ni los propios para su propia protección. Es decir, estaban arriesgando su salud y su vida, cumpliendo con su función. Esto debe ser, reitero, contundentemente valorado tanto por el gobierno como por la sociedad, y jamás atentar contra dicho personal, lesionándolo de palabra o físicamente, por ignorancia, irracionalidad, como desafortunadamente se hizo. El gobierno, por su parte, ha implementado el reconocimiento a los equipos COVID-19 con la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, en los niveles de collar a 58 equipos con 100,000 pesos, cruz a 500 equipos con 50,000 pesos, banda a 1,000 equipos con 30,000 pesos, placa a 7,500 equipos con 25,000 pesos. A la sociedad, por su parte, le corresponde valorar y olvidarse de la ignorancia que por falta de conocimientos ha provocado o provocó odio, violencia, terror, crueldad y humillación al citado personal de salud. La ignorancia crea un muro alrededor de las personas que no les permite ver y conocer. Y esa ignorancia provocó en esta ocasión que muchas personas agredieran a enfermeras, doctores, camilleros y en general al personal de salud, causándoles, reitero, dolor y sufrimiento. Y la ignorancia, unida al miedo, provoca una sensación irracional al sentir inseguridad que hace ver las cosas peor de lo que son. Recordemos que las personas más peligrosas son las que tienen miedo, y todo ello llevó a algunas de ellas a desconocer y violentar los derechos humanos de quienes arriesgaron su salud y sus vidas por salvar otras vidas. El derecho humano a la dignidad, como ser individual y social, debe ser respetado, valorado, y no olvidemos que no debemos violentarlos por aquellos o aquellas personas que son temerosas hasta de su propia sombra. Debemos recordar que cualquier tipo de violencia atenta contra la dignidad humana, puesto que socava la integridad psicológica
y física de la persona. Por todo lo anterior, debe condenarse y sancionarse a quienes desconocen la dignidad del personal de salud. Finalmente, quisiera yo exhortar a la sociedad para que se haga un homenaje con nuestra conducta respetuosa a los más de 90,000 médicos, enfermeras, camilleros y en general personal de salud que, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Salud, han perdido la vida tratando de salvar otras vidas. Ojalá y el propósito lo podamos cumplir. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la brillante intervención del doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien acaba de impartir la extraordinaria conferencia El COVID-19 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda, ha sido sumamente enriquecedora para todas y todos los presentes. Muchísimas gracias, queridas y queridos cibernautas, por habernos acompañado a lo largo de esta disertación magistral. Y bueno, los esperamos para las siguientes conferencias, precisamente que integran este ciclo de conferencias, temas selectos de derecho en el contexto actual por la contingencia de salud en el COVID-19. Yo soy su amigo y servidor, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, y les deseo que tengan a todas y a todos una excelente semana. Hasta pronto.